Vivir en gracia, por Mario Corti. Primera parte, el pecado. Capítulo 1. Osa árida. Número 4. Absentismo de la Iglesia. Es verdad que el estado de cosas es a este respecto peor en las ciudades y en las clases que constituyen la alta sociedad. Porque hechas laudables excepciones, los fieles que viven en este ambiente no solo permanecen habitualmente en pecado, sino que han abandonado la práctica regular de aquellos deberes religiosos que no se pueden dejar sin culpa mortal, como por ejemplo la Santa Misa. Y nos confirma en esto mismo el señor arzobispo de Valencia, que al condenar la ignorancia religiosa decía: no solo el pueblo, sino las mismas clases altas saben a veces mucha menos religión de lo que creemos. La ignorancia religiosa es el gran mal de nuestros tiempos, y de ella viene la indiferencia y el odio a las cosas de Dios y sus siervos. La queja de nuestros prelados es unánime, y abarca indistintamente todas las clases sociales. Ya hace unos años el señor obispo de Málaga se lamentaba de la escasa participación en la Santa Misa. Es realmente vergonzoso que en un país católico como el nuestro, de tan puras y seculares tradiciones religiosas y actualmente con una legislación cristianísima que puede muy bien ponerse por modelo de todas las de los pueblos civilizados, se conculque y menosprecie descaradamente uno de los grandes y fundamentales preceptos de la ley cristiana. La profanación del día festivo, del Día del Señor, ha llegado a ser en la católica España un mal endémico, un pecado tan generalizado y tan frecuente que ya por muchos se comete casi inconscientemente, y hasta se va perdiendo en este punto la noción y conciencia del deber. El señor arzobispo de Valladolid decía: muchos no asisten a la Santa Misa. No creemos exagerar si decimos que en toda la archidiócesis en su conjunto, la tercera parte de los obligados no oye misa en los días festivos, y hay poblaciones en que apenas llegarán a la tercera parte los que cumplan el precepto de la Santa Misa. El señor obispo de Ciudad Real decía: según la estadística que publicamos en el boletín del mes de junio, y cuyos datos nos proporcionasteis vosotros mismos, un 58% de los hombres y un 45% de las mujeres de la diócesis no asisten a la misa dominical. Ya podéis, por tanto, gritar en el púlpito que ellos no os oirán. Basten estos pocos testimonios, que se podrían fácilmente multiplicar, para hacernos ver cómo el problema es en realidad grave y urgente. Repetimos de nuevo que no queremos sembrar el pesimismo, sino solo no ocultamos el mal, para poderlo remediar. Es fácil, decía el señor obispo de Valencia, que por la proyección a nuestro alrededor del bien que nos consuela, no sepamos contar ni calibrar el mal de nuestros pueblos. Hay que tener la gallardía de conocerle al detalle, ni agrandarlo ni achicarlo, y de no asustarnos. Hay que estudiar los remedios eficaces, contando con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo unido, disciplinado y prudente para ser eficaz. Esta tiene que ser hoy la labor incansable del apóstol: acercar a las almas a la casa de Dios, para que no mueran de hambre y de frío, para que no se apague en sus corazones la luz vivificante de la fe, y con esta la vida divina de la gracia. Número 5. La pérdida de la fe. Muchos de la vida en pecado llegan hasta la pérdida de su fe. Párrocos, misioneros y también seglares autorizados afirman que es muy frecuente en las ciudades y no raro en el campo encontrarse con jóvenes y hombres que ponen en duda las verdades de fe más conocidas, como la existencia de Dios, la providencia divina, la divinidad de Jesucristo, la virginidad de María Santísima, la existencia o la eternidad del infierno, la inmortalidad del alma y la vida futura, la necesidad de la confesión.
¿Cómo se explican las graves proporciones que va alcanzando este problema entre nuestra gente, tradicionalmente sana? Dejemos la palabra del señor obispo de Sigüenza, que describiendo el estado deplorable de muchas almas, nos enumera las causas que motivan la pérdida de la fe. Hay incrédulos por ignorancia. Son muchos los que no creen, sin saber por qué no creen. No se preocupan de estas cuestiones, no las estudian, no saben nada de religión. Esto es una temeridad enorme, porque si hay religión y otra vida, si hay infierno, el no ocuparse de ellos es una barbaridad. Incrédulos por pasión. Hay muchos, y bien puede decirse que los más de los incrédulos no lo serían si las pasiones humanas y sensuales no los incitasen a la incredulidad. Incrédulos por soberbia. La jactancia, el orgullo, se puede decir la gran herejía de nuestro tiempo desde el protestantismo. Algunos incrédulos se creen más inteligentes que los creyentes. Tienen a estos por espíritus limitados, incapaces de progresar y tímidos. Incrédulos por vanidad. Por echárselas de incrédulos, de espíritus fuertes, de superhombres, de intelectuales. Y sigue analizando las raíces profundas de este mal tremendo de nuestros días, que tantas víctimas hace que no puede dejarnos inactivos. Por tanto, nuestra labor en defensa de la fe ha de echar mano de todos los medios para hacer más profunda y consciente su práctica en el pueblo, porque son demasiados los que la viven con lamentable superficialidad. En mayor o menor grado todos lo experimentáis, escribía el señor obispo de Jaca. Qué poca seriedad en las confesiones y qué falta de fervor en la Sagrada Comunión. Hasta la misma forma exterior de comportarse en los momentos más solemnes deja entender cuánto hay de puro rito superficial, y que poco se supone de convicción, de reflexión, de piedad verdadera, como si estuvieran realizando una fórmula meramente legal, sin contenido alguno de vida sobrenatural. Tarea difícil esta de la reeducación cristiana, y que exige sin duda una labor sobrenatural, constante y paciente. Sin embargo, no podemos estar tranquilos limitando únicamente nuestra acción al recinto sagrado. Ya no basta predicar en las iglesias, hay que salir a la calle y al campo, como acertadamente exhortaba el señor obispo de Jaén. Días hay en los que los sacerdotes se sienten fatigados de los trabajos del templo, y sin embargo, que cuenten el número de personas con tanta facilidad y tan abundante regalo, atendidas y custodiadas, que las comparen con el número incomparablemente mayor de las ovejas que vagan errantes, y se convencerán de que los afanes apostólicos no se han repartido con la debida equidad. ¿Cuántos desvelos por las pocas ovejas que están en el aprisco? ¿Cuántas despreocupaciones por las muchas pérdidas en las cortijadas, en los talleres y en las minas? No creáis, amadísimos hijos, que estas líneas escriben al dictado del pesimismo. Miramos cara a cara a la realidad. Es necesario orientar el apostolado hacia la conquista de esta gran masa popular. Ellos no entran en el templo ha de entrar en ellos. No nos dice el Divino Maestro que aguardemos sentados en la sacristía, sino que marchemos por todo el mundo y que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Esta rápida mirada a las necesidades actuales de las almas nos deja pensativos. ¿Cómo devolver a tantos pobres hermanos nuestros a aquella vida divina que Cristo trajo a la tierra abundantemente? El diagnóstico es grave, no cabe duda. Sin embargo, a pesar de la triste realidad, nos sentimos optimistas, los que conocemos el fondo de nuestro pueblo. Por eso, como conclusión de todo este primer capítulo, que tal vez podrá parecer demasiado oscuro, nos parecen muy oportunas las palabras del señor obispo de Solsona, que sin negar las deficiencias actuales, abre al alma a las más bellas esperanzas del fruto de un apostolado generoso y concorde.
El problema no es el de hacer católicos, sino el de hacer católicos militantes. No se trata principalmente de procurar que cumplan sus deberes religiosos todos, aunque no podemos olvidar que hay muchos que no los cumplen, sino de dar tono y contenido al catolicismo, de infundir inquietudes y valor a los piadosos. Lo principal es poner afanes de conquista en los corazones de los católicos selectos. Lo demás se nos dará por añadidura, porque un catolicismo activo, emprendedor, audaz, con aire de conquista, crearía un ambiente en nuestra patria que fácilmente ganaría a todos, incluso a los más reacios. La recristianización de nuestra patria es relativamente fácil a nuestro juicio y está absolutamente en nuestras manos, en manos de los sacerdotes y de los buenos católicos. Nuestro poder es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Si los primeros cristianos lograron vencer al Imperio Romano y lograron cristianizarlo, ¿qué no podríamos lograr nosotros contando con este ambiente favorable de nuestra patria y con este fondo honrado y cristiano?